Gracias. Bueno, primero que nada, gracias Esteban por, tener la disposición para organizar esta presentación de su libro, pero bueno, igual había que organizarla, así que está bien. Hay que tomar tener la actitud de llevarla adelante. Me parece que es fue una muy buena iniciativa de Esteban armar el libro, prepararlo, y esperamos, yo espero que este encuentro que tenemos aquí nos sirva a todas y a todos para seguir pensando a partir del libro, digamos. Yo creo que el libro de Esteban tiene varios méritos, voy a señalar algunos rápidamente y después voy a entrar más en lo que tiene que ver con algunas cuestiones que me parece que están interesantes para discutir. El libro es muy claro, está muy bien escrito en términos, digamos, que tiene mucha claridad y no es un libro hecho para especialistas, podríamos decir, si bien tiene mucho detalle en términos de los procesos, hace todo el análisis de cómo llegó a la Argentina, podríamos decir, a la crisis que está atravesando y qué características tiene, pero está escrito con una claridad que hace que cualquier persona, no necesariamente un economista o un economista, pueda, digamos, abordarlo con tranquilidad. Me parece que eso es importante. A veces cuesta, digamos, bajar a la tierra, digamos, a un lenguaje común, llano, pero con un nivel de detalle, un nivel de precisión conceptual adecuada, este tipo de temáticas. Así que eso creo que es uno de los importantes méritos que tiene el libro. Como decía recién, es muy detallado en términos de analizar el proceso a partir del cual la Argentina llega a esta situación, a esta crisis que atraviesa, y cómo esta crisis se hila con un proceso más largo, más de mediano plazo en la economía argentina, y cómo juegan acá distintos actores, tanto sociales como políticos, en la construcción de este proceso de donde él habla, digamos, de varias veces en el libro de la dependencia y el atraso de la Argentina. Bueno, Esteban en el libro hace un registro y un recorte y un recorrido detallado de este proceso y tiene mucha información. También esto es muy importante. A veces hay libros que no abundan en los datos, en la precisión conceptual, en la precisión de la información económica, de cómo fueron los distintos procesos, y eso también es importante porque es una forma de recrear un largo proceso histórico con toda la precisión que se merece. Me parece que esto, en economía, los datos son importantes, aunque no son indispensables para todos los análisis, pero el libro en este caso, de nuevo en este sentido, también tiene ese elemento, digamos, de dar cuenta con datos precisos de lo que él está tratando de analizar. Y como decía, me parece que el libro, más allá de todo esto, que es fundamental, digamos, que lo hace atractivo para su lectura, es un libro que abre una cantidad de debates que tienen que ver con en qué tipo de sociedad estamos viviendo en términos más generales, cuál es la naturaleza y los problemas que tiene el capitalismo en Argentina, y cómo estos problemas abren la necesidad de discutir y de debatir colectivamente, cómo caminos para salir de este sistema social. Y en todo este debate, cómo el Fondo Monetario Internacional y el problema del endeudamiento externo juega un rol central en nuestro país en particular, no solamente en nuestro país, pero en particular en el caso de este libro, de cómo eso opera en Argentina. La centralidad que tiene el problema del endeudamiento externo en la historia ya no reciente, 50 años por lo menos de la Argentina, y el papel central clave que ha tenido en todo eso el Fondo Monetario Internacional. Estos elementos son centrales para estos debates que yo señalaba, que me parece que el libro aporta elementos para abrirlos, señala algunas cuestiones vinculadas a cómo a partir de todo esto, para dónde apuntar, pero sobre todo creo que marca algunas cuestiones conceptuales o de caracterización del proceso de acumulación de capital en Argentina, que creo que son claves para seguir profundizando y debatiendo y para encontrarle las respuestas precisas, digamos, ¿no?, a cómo salir de este círculo, de esta espiral de dependencia y atraso. Dos conceptos que aparecen a lo largo del libro y que también son centrales para problematizar lo que ocurre en Argentina. Y tal vez, creo yo, son dos conceptos, dependencia y atraso, en términos generales, que son puntos clave para justamente problematizar, digamos, y discutir colectivamente qué significan en el fondo, qué queremos decir con dependencia, qué queremos decir con atraso en términos de la economía o del proceso de desarrollo capitalista argentino, y qué significaría salir de esa dependencia y de ese atraso. Me parece que ahí el libro abre ese debate, tal vez no, me parece a mí, por lo menos tiene una perspectiva o no lo resuelve en el sentido de que
no lo caracteriza tan profundamente esos dos conceptos, porque la temática más general tiene que ver con el endeudamiento y el fondo. Pero me parece que es justamente en esos dos conceptos donde hay un debate profundo que también tenemos que dar, que tienen que ver con qué significa el desarrollo del marco del capitalismo, qué características específicas tiene ese desarrollo capitalista en Argentina, como parte, digamos, de un capitalismo regional latinoamericano, como parte del capitalismo integralmente, pero que tiene peculiaridades en nuestro país. Esto me parece que a lo largo del libro aparecen puntas para pensar este problema de la naturaleza específica del capitalismo en nuestro territorio, y ahí hay muchos elementos para seguir buscando, digamos. Otro elemento central que aparece en varios planos a lo largo del libro, después voy a volver más a la cuestión específica de la deuda y el fondo, pero me parecía que estos son temas estructurales más, también relevantes para el debate, que tiene que ver con esta dialéctica que puede haber entre el atraso del desarrollo capitalista en Argentina y lo que aparece como concepto, digamos, el desarrollo de las fuerzas productivas y esto cómo se vincula con el desarrollo de las tecnologías, digamos, las posibilidades o no que el capitalismo contemporáneo permite al desarrollo de las posibilidades de mejores condiciones de vida de la población, y cómo estas posibilidades vinculadas a la tecnología, claramente marcado a lo largo del libro, como esta tecnología, digamos, permitiría crear condiciones para mejorar la calidad de vida, y en la práctica, en el marco del capitalismo dependiente argentino, no lo hacen. Me parece que ese es un debate interesante que hay que seguir profundizando, claramente. El libro solamente abre la puerta, digamos, de esta discusión, pero el papel que puede o no tener la tecnología y lo que puede o no limitar las posibilidades de desarrollo social en nuestro país, parece que es un tema muy relevante. Yendo más al núcleo que atraviesa el conjunto del libro, ahí yo diría que Esteban lo que hace es, por un lado, problematizar cómo la fuga de capitales y el proceso de endeudamiento, que son dos momentos ligados, están atados a esta idea de la dependencia y este problema del atraso en la Argentina. Él enfatiza mucho, a lo largo de los distintos capítulos, de qué manera esta fuga de capitales plantea límites a la forma en que el capitalismo puede desarrollarse en Argentina. Digo, no, acá hay una discusión, la centralidad que puede o no tener esta fuga de capitales en las características que asume el capitalismo en nuestro país, cómo esta fuga limita las posibilidades de que el capitalismo argentino haga lo que otros capitalismos hicieron, en el sentido del desarrollo capitalista. Yo creo que ahí hay un gran debate que está también dentro del libro, que es profundo, digamos. Cuando pensamos la salida más allá del capitalismo, o cuando analizamos el capitalismo, a veces el debate tiende a irse a, bueno, ¿cuáles son las opciones en relación a procesos que se dieron en otros lados? Si él hace el debate en algún lado, discute el ejemplo de Australia, que algunos sectores, digamos, políticos plantean como un modelo a seguir, Chile, Corea, hay otros modelos de capitalismo, digámoslo entre comillas, exitosos. Me parece como que ese debate atraviesa parte del libro, y me parece que es un debate también profundo a dar. Si el problema, digamos, del capitalismo argentino es el capitalismo en sí, es la naturaleza específica de nuestro capitalismo, que tiene que ver con uno de sus elementos centrales, la fuga de capitales y la contracara en el endeudamiento externo, o si hay algo más de ahí dando vuelta, digamos, ¿cómo tenemos que pensarlo? El libro pone en el centro también, y acá también me parece que es otro de los debates que son claves para pensar cómo salir del capitalismo argentino, cómo superarlo, digamos, o mismo cómo pensarlo, tiene que ver con el rol que tiene la burguesía en nuestro país, y la caracterización que hace Esteban de cómo opera la burguesía en Argentina. Y acá de nuevo hay una enorme discusión, porque me parece que hay algunos conceptos que aparecen. Por un lado, una burguesía que tiene esta tendencia a fugar capitales, como si eso tuviera la naturaleza de la burguesía argentina, tal vez, o no, o en realidad la dinámica del capitalismo argentino la que lleva a la burguesía a ese proceso. No sé, es un debate que me parece que hay que seguir dando una vuelta. El papel, el hecho de por qué no invierte la burguesía argentina en el sentido local, digamos, ¿no?, que opera en nuestro país, que hoy es mayormente transnacional, sobre todo la gran burguesía está transnacionalizada. ¿Por qué no invierte? Aparece un concepto en varios lugares que tiene que ver con esta reticencia inversora, una burguesía que tiene, por algún motivo, que no está claro,
es una burguesía que no le gusta invertir. Le gusta ganar plata, pero en vez de reinvertirla para seguir ganando plata, la fuga. Este es un debate, un problema que aparece en muchas discusiones sobre la naturaleza del capitalismo dependiente argentino y que no siempre está resuelto en términos de, bueno, ¿por qué la burguesía argentina opera así? ¿O por qué no operan todas iguales? ¿No? ¿Por qué la burguesía de otros países de la región no operaría de la misma manera? Porque de nuevo, esta idea de que la burguesía argentina es eso, es reticente a invertir, no le gusta arriesgar sus recursos y los fuga, es como una idea que atraviesa mucha de la discusión sobre la dependencia argentina, desde muchas perspectivas teóricas, quiero decir también. Y entonces me parece que es un punto central, caracterizar eso, si el problema es ese o si el problema es otro. Si el problema es, por ejemplo, que el capitalismo argentino está en la División Internacional del Trabajo, está ubicado en un lugar que hace inviable, por lo menos en los últimos 40 años, inviable un capitalismo dependiente exitoso, digamos, exitoso entre muchas comillas, a la chilena, o no tan dependiente y exitoso a la australiana, que es como son los puntos de comparación en términos de proyectos capitalistas. No es porque yo quiera defenderlo, sino porque aparecen en el libro como parte de ese debate. Entonces digo, me parece que esa pregunta sobre la naturaleza de los capitalistas y las capitalistas en Argentina, parece que hay que darle una vuelta de tuerca, que puede ser parte de la discusión hoy aquí. Y dentro de todo esto es que aparece también, bueno, de manera obviamente central, el papel que el Fondo Monetario, esta institución creada a mediados del siglo XX, a la salida de la Segunda Guerra Mundial, ha venido a jugar en el mundo y en particular en relación con la Argentina. La Argentina tiene una relación muy larga con el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario ha sido la contracara del proceso de endeudamiento en otra dimensión, en términos como organización política que expresa el interés de los acreedores de la Argentina. Y ahí, bueno, y aparece en varios planos el papel que juega, las condicionalidades que el Fondo Monetario crea a quienes le presta, en particular las condicionalidades o las condiciones que establece a los países a los cuales el Fondo Monetario le da plata. Hoy lo estamos viendo, ¿no? Claramente, digamos, esta llamada vuelta del fondo. En realidad, un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional implicó que la Argentina, como economías en conjunto, recibe un montón de dinero a cambio de un montón de condiciones. El debate que aparece y que atraviesa el libro también es, bueno, esas condiciones, ¿las podemos o no las podemos respetar? ¿Las tenemos o no las tenemos que respetar? ¿Podemos, como dice el libro, ¿no? El título, salir del fondo? ¿Hay que destruirlo al fondo? Y eso, bueno, que esto queda abierto, bueno, ¿eso qué significaría en términos concretos? ¿Cómo se da en ese sentido? ¿Se puede tener un vínculo con el Fondo Monetario Internacional que no sea de dependencia en esa línea de enormes condicionalidades? ¿O efectivamente lo que hay que hacer no solamente es repudiar la deuda, sino, digamos, cortar todos los lazos con el fondo? Y ahí, en la lectura del texto, bueno, y en el análisis que uno puede hacer de lo que ha pasado en la Argentina y otros países que han tenido fuerte vínculo con el fondo, aparece acá la experiencia de Grecia reciente, la experiencia de Portugal también reciente, en relación a, bueno, qué papeles puede o no jugar el fondo, el ajuste económico en esa relación. Y la pregunta que a mí me surge, que digamos, atraviesa el libro, pero que no sé si está del todo respondida, porque en realidad creo que es una respuesta que es más que solamente intelectual, es una respuesta política de a quedar, que tiene que ver con cuáles son, por un lado, y esto me parece que acá hay también mucho para seguir pensando, cuáles son los costos de permanecer en el vínculo con el Fondo Monetario, en cualquier plano, en cualquier momento, digo, ¿no? En este acuerdo, en un acuerdo distinto, de otras características, en otros momentos, en otros países. ¿Cuáles son los costos de permanecer en esa relación de condicionalidades con el fondo? ¿Qué implicancias tiene la reproducción del capitalismo? ¿Cuáles son los costos sociales y económicos de esa relación? Y a la vez, del otro lado, ¿cuáles son los costos de salir de esa relación? Porque acá también es un debate. ¿Quiénes querrían o no querrían salir de esa relación? ¿Qué interés pueden tener los sectores dominantes en la Argentina de mantenerse en relación con el fondo o de salir de esa relación? ¿Por qué algunos sectores podrían querer correr, salir o no? Bueno, ahí me parece que hay bastante para profundizar en este debate respecto a eso. ¿Por qué las distintas posiciones? Esteban analiza en algunos lugares el planteo del kirchnerismo, por ejemplo, respecto a tener una relación, yo no sé, entre comillas, no me acuerdo si la palabra exacta es madura con el fondo, una relación más de igual a igual, una relación de fuerza mejor para el país,
y el debate ahí es el debate sobre el poder que vos como pueblo, como país, digamos, tenés en relación al fondo y al capital financiero internacional o al conjunto del capital transnacionalizado. Tanto cuando estás en esa relación, como en el caso del macrismo, una posición intermedia que podría ser la del kirchnerismo, que Esteban la discute y plantea que es inviable porque no tenés, digamos, mostrando el caso de Grecia u otros países que no han podido tener una relación donde el fondo pone plata y el Estado, el país, digamos, después toma medidas por fuera del paquete del Fondo Monetario Internacional. Ahí hay un problema la correlación de fuerzas nunca te da. Pero la pregunta que yo me hago después de analizar eso y de plantear esto es, bueno, ¿cuál es la correlación de fuerzas que tenemos que tener para poder salir del fondo? Porque la pregunta que yo me hacía cuando leía ahí, digo, la intermedia, que sería la propuesta de una relación madura con el fondo, es inviable porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Pero salir del fondo es mucho más, requiere una correlación de fuerzas mucho mejor para el lado del pueblo. Me parece esas son preguntas que me surgían a lo largo de la lectura. ¿Cuáles son las condiciones políticas que se necesitan para esta opción? Que me parece que es la mejor, discutiendo cuáles son los costos de permanecer y de salir, cómo esos costos se distribuyen de manera desigual. Digo, tal vez algo que en el libro aparece, pero tal vez no está tan sistematizado, es como los costos de la dependencia y el atraso están desigualmente distribuidos, tanto en términos de clases como en términos de géneros o en términos, digamos, de regionalmente. Y lo mismo los costos de salir más, menos de esta relación. Y después el debate que da Esteban hacia el final, que tiene que ver con saliendo del fondo, es como el primer paso, llamémoslo, para un proyecto, digamos, de transformaciones más radicales que implican, no sé, desde nacionalizar la banca, pasar a tener un control popular, digamos, público de los servicios estratégicos, de las empresas estratégicas. Bueno, todo eso implica obviamente la construcción de una correlación de fuerzas brutalmente mayor que la que hoy tenemos, digámoslo así, claramente. Entonces digo, ese me parece que es el debate de fondo tal vez, que queda abierto, digamos, esto, cómo pensar esa transición de esta situación que es terrible a una situación en la que nosotros y nosotras entendemos que podemos despegarnos de esta articulación dependiente que el capitalismo argentino tiene. Y como para ir cerrando, tal vez acá hay una idea que aparece, que es fundamental también. Esteban hace alguna referencia, muy, digamos, la plantea claramente, pero como entre otras tantas, que tiene que ver con la articulación regional que los países y los pueblos pueden hacer para salir de esta relación de dependencia con el Fondo Monetario o con el capitalismo a escala global. Pero esto es un enorme desafío, porque este debate no es un debate que se puede resolver solamente a escala de un país. No se puede resolver en ese plano. Esteban lo plantea claramente, es un debate que se tiene que plantear y resolver a escala regional o a escala internacional entre los países dependientes enfrentando a estos organismos, incluye el Fondo, la Organización Mundial de Comercio y otros organismos y otros mecanismos de dependencia y atraso, digámoslo, que tiene que ver con los acuerdos de inversión y otras instituciones que se han ido construyendo que restringen las posibilidades de desarrollo en otros términos en nuestros territorios. Me parece que estos son los debates tal vez clave que el libro abre. Son debates que tienen que ver con eso, con qué lugar el capitalismo argentino hoy ocupa en esta articulación internacional, en esta articulación que tenemos, podemos decir, que tenemos en Sudamérica, donde tenemos a un gigante como es Brasil al lado, y con el cual tenemos una relación evidentemente desigual, con otros gigantes que son la Comunidad Europea. El acuerdo con la Comunidad Europea que se firmó en estos días es un símbolo de esa relación desigual. El vínculo desigual que tenemos con los Estados Unidos en el conjunto de América, y el vínculo desigual que se está construyendo y cada vez más sólidamente con China y con toda esa región. Digo, todos estos debates son parte de este debate, de cómo encarar esta cuestión. Me parece que el libro, de nuevo, abre muchas preguntas, abre muchos interrogantes, hace muchos planteos que me parece que los comparto plenamente, otros que por eso digo que más que respuestas me parece que lo que abren son grandes preguntas sobre cómo avanzar, digamos, ¿no? Cómo ir hacia ahí.
porque uno puede estar de acuerdo en el planteo final, pero el problema es parte del problema, no el problema, parte del problema es el camino, cómo llegamos a esas políticas o esas formas de organizar el mundo que buscamos. Así que, nada, la verdad que fue un gusto leer el libro. A mí me hizo pensar mucho en muchas cuestiones y me hizo sentir que efectivamente necesitamos seguir discutiendo este tipo de cuestiones, porque estos problemas que Esteban plantea en el libro son centrales para entender por qué el capitalismo argentino parece que está implotando, digamos, ¿no? Hace 40 años que es cada vez peor la situación. Y necesitamos también discutir justamente para poder, no solamente para entender por qué esto está pasando, sino cómo salir de esta situación, como pueblos, digamos. Parece que esta es la clave de fondo, que es lo que el libro aporta a ayudarnos a entender y a pensar colectivamente. Así que bueno, te agradezco, Esteban, por la invitación nuevamente, y les agradezco a ustedes por haber escuchado tan silenciosamente. Gracias. Bueno, hola a todas, a todos, a todos. Muchas gracias por la invitación, gracias por haberme acercado el libro. Yo creo, y aprovecho la presentación del compañero, que creo que sistematizó bastante los puntos centrales del libro y los aportes que hace. Para mí es un aporte esencial al estudio de la coyuntura económica, de lo que está pasando económicamente, y es un aporte también, ya que estamos en una casa militante, es un aporte a la construcción militante, porque justamente, hoy se lo decía cuando veníamos para acá, pasan tantas cosas todos los días en esta economía argentina, que muchas veces uno siente que no hay salida, y siente que siempre, es difícil recordar todos los eventos económicos que suceden, y este libro aporta esta sistematización, aporta a este estudio de la deuda en nuestro país, a las implicancias que llevaron los acuerdos, no solo con el Fondo Monetario Internacional, sino con un modelo que necesita sistemáticamente endeudarse, y para mí, aprovechando que ya se hizo la presentación más de qué trata el libro, no quiero tomar nada como dado, porque a veces las y los economistas hacemos un poco eso, y a mí uno de los aportes principales que me hizo fue hacer recordar de este camino largo que tiene la deuda en nuestro país, no solo desde el macrismo, sino desde mucho antes. No es la misma deuda que estamos discutiendo ahora que la deuda que pagó Néstor Kirchner, no tiene la misma legitimidad social, y también esto es importante decirlo porque en este momento, 23 de agosto, ya con un resultado de las PASO, me parece que también hay que hacerse cargo de que gran parte de la población argentina votó y cree que se puede conseguir una relación más madura, era la palabra, con el Fondo Monetario Internacional. Entonces creo que esto es un aporte a las discusiones que no se están dando hoy en día, porque hoy en día pareciera que no hay posibilidad de romper con el Fondo Monetario Internacional y que la posibilidad es negociar mejores condiciones, pero que sin lugar a dudas son debates que se van a empezar a dar cuando tengamos que empezar a pagar esto, y cuando se impongan las reformas que ya están en boca de todos y que ya sabemos cuáles son, que son la reforma previsional, la laboral, la tributaria, todas reformas que se van a tener que salir a defender en la calle, como se salió a defender ese diciembre de 2017, y en ese momento es cuando justamente van a salir estos debates, y creo que es parte de nuestro trabajo y de nuestra responsabilidad política tener justamente estos desarrollos para poder dar la discusión y poder presentar un futuro y un presente que sea distinto y que realmente ofrezca oportunidades para el conjunto del pueblo trabajador. Voy a volver un poquito para atrás entonces. El acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario Internacional, a mí cuando lo quiero contar, es medio anecdótico, pero la primera vez que nos juntamos y que me dio el libro, yo le dije no hay posibilidad de romper con el Fondo Monetario Internacional, no hay no está la correlación de fuerzas, no lo dije tan correctamente, pero no está la correlación de fuerzas, no hay forma de romper con el fondo. Y
Y me puse a investigar sobre experiencias de países en deuda, porque digo, bueno, tiene que haber alguna posibilidad, porque es una deuda tomada en un gobierno democrático, entonces ¿cómo es que podés cuestionar eso? Si es a partir del uso que se hace de ese dinero, que eso es un poco lo que recorre el libro. Y también encontré algo muy interesante, que es la responsabilidad del acreedor. Digo, la responsabilidad que tiene la persona que te da la deuda, que a mí me sirvió muchísimo. Permiso. Me sirvió muchísimo porque el acuerdo que tenemos con el Fondo Monetario Internacional tuvo 2 firmas. O sea, se firmó una primera vez, se nos dio $50.000 millones, el préstamo más grande firmado en la historia del Fondo Monetario Internacional, y a los pocos meses, y a costa del presidente del Banco Central de ese momento, Toto Caputo, el hombre de los mercados, lo corrieron, se le voló la cabeza. ¿Por qué? Porque usó parte de ese préstamo para financiar la fuga de capitales, para timbiarlo en el mercado cambiario sin ningún efecto real en el tipo de cambio en la cotización, y obviamente enriqueciéndose, pero eso es medio una constante en los funcionarios políticos actuales. Y después hubo una segunda firma, donde se expandió ese préstamo y donde claramente el Fondo Monetario Internacional sabía que no íbamos a poder hacernos cargo de ese pago. Sabía que un préstamo tan grande dado en un plazo tan corto, Macri se va a ir de la gestión y va a haber consumido el 88% de ese préstamo. O sea, no solo es el préstamo más grande en la historia del Fondo Monetario Internacional, sino que el Fondo Monetario no es el Banco Mundial. El Fondo Monetario no da préstamos, da programas. Y se supone en su ideología que esos programas son para hacer acompañamientos a los países para resolverle sus problemas, que es básicamente acomodar las cuentas macroeconómicas de ese país. Ahora, no hay posibilidad, ni siquiera en sus propios términos, de que un préstamo que se da básicamente en un año con 2 firmas pueda desembocar en un equilibrio de las cuentas macroeconómicas, en esta lluvia de inversiones, brotes verdes, elijan el eslogan que quieran. No había posibilidad, y cualquier técnico del Fondo Monetario Internacional lo sabía. Entonces, el préstamo que tenemos con el fondo es un préstamo que tiene mucho interés político, que tiene claramente a Trump del otro lado y a Macri de este lado. Entonces hay que ver cómo evoluciona esa relación entre el Fondo Monetario Internacional, que ahora la tapa te quedó vieja porque Cristín se fue, así que hay que cambiar la tapa. Cristín se fue, Duhovne se fue, y nos quedó a nosotros y a nosotras una pesada herencia, y esa pesada herencia hay que ver cómo se renegocia, pero desde un principio nuestro acreedor, nuestro principal acreedor, sabía que no íbamos a podernos hacer cargo de esa deuda, y ese es un punto que es muy importante. Dicho eso, también es importante pensar en este momento donde el tinte está tan puesto en lo electoral, donde pasan un montón de sucesos, donde uno creería que la Argentina podría tener movimientos sociales más mayoritarios, y yo creo que también la expresión de las urnas demuestra que hay una confianza muy grande al proceso electoral y a la victoria mediante el proceso electoral. Y en ese sentido me parece que es importante destacar no solo a quién perjudica, que obviamente perjudica al conjunto del pueblo trabajador, los ajustes, pero específicamente a las mujeres y disidencias, no solo en un sentido directo, porque somos mayoría, tenemos tasas más altas de desempleo, de precarización laboral, menores ingresos, por ende somos las primeras en ser despedidas, somos las primeras en sufrir los efectos del ajuste, sino también en un sentido indirecto. ¿Por qué? Y bueno, porque el key de la cuestión, o la llave maestra del Fondo Monetario Internacional, siempre es regular las cuentas macroeconómicas. Regular las cuentas macroeconómicas es reducir el déficit fiscal. El análisis que hacen es bastante directo, y en esa reducción del déficit fiscal hay una reducción en los gastos públicos. Y se ve en lo concreto en el día a día, si un jardín se queda sin vacantes, si una guardia del hospital está colapsada, ese trabajo, la persona que no pudo acceder a esa guardia, el niño que no va a poder acceder al jardín, va a quedar a cargo de una mujer.
ya sea su madre, su tía, su hermana. Entonces no solo nos impacta directamente, en un sentido de que nos quedamos sin laburo y que ganamos menos y esa plata que tenemos cada vez nos rinde menos, sino que a su vez el Estado se relega a ese trabajo doméstico no remunerado, relega esas tareas de cuidados y somos nuevamente nosotras las que nos tenemos que hacer cargo de eso. Entonces en ese sentido no es, tiene mucho sentido pensar por qué fuimos las primeras en hacer un paro a Macri, porque la CGT siempre estuvo bastante dormida y las únicas que tuvimos un movimiento más no solo de en las calles, sino también un movimiento de enfrentar, fue el feminismo. Y digo fue muy a pesar, porque este año es verdad que lo electoral se tomó un poco el centro de la escena, pero eso no quiere decir que ni que nos hayan frenado, ni que esto vaya a terminar, porque el ajuste va a seguir. Venimos ya de un año de caída, el 2018, el 2019 va a ser de caída, el 2020 también, o sea, desde 2001 no teníamos 3 años en caída, y si bien todos los panoramas son bastante entristecedores, voy a decir, y desoladores, no solo en términos de cuánto es lo que tenemos que pagar de deuda, sino las exigencias que tenemos para seguir estando en ese programa del Fondo Monetario. Bueno, ante todo eso, no solo pasa no solo pasa en Argentina, sino que también hay un movimiento que tiene que ver con la región, que tiene que ver con el apoyo de Trump y las manos que está metiendo Trump en esta región, pero también hay un movimiento que se para, que se frena y que le dice no a eso. Entonces sí, es desolador, estudiar la coyuntura económica es bastante desolador, un año electoral puede ser muy desolador muchas veces, pero sí o sí hay un movimiento que tiene que ver principalmente con la juventud, con las mujeres, con el feminismo, con las disidencias, y somos quienes vamos a estar enfrentándonos próximamente, 2020, Argentina 2020, diciendo que no a la reforma laboral, previsional y todas las reformas que vienen a acotar nuestros derechos como trabajadores y como trabajadoras. Entonces me parece central, yo recomiendo que lean este libro justamente para poder aportar a estas discusiones, porque es lógico que en este contexto las personas sientan que no hay salida. Y que no hay salida porque desde se les bombardea con que pueda haber una negociación mejor con el fondo, con que pueda haber una salida democrática a todo esto y con que pueda haber una salida que favorezca al conjunto de los trabajadores, y la realidad es que los datos demuestran lo contrario. Y no es algo que tenemos que esperar al 2020 para eso, sino que, bueno, agosto y septiembre lo vamos a ver en las propias góndolas y en cómo nuestro sueldo sirve cada mes menos. Entonces creo que es importante tener estos datos para justamente ampliar la discusión que tenemos todos y todas en nuestro día a día con quienes nos rodean. Así que eso. Y muchas gracias por la invitación.